En la barbacoa familiar, mi yerno se me acercó y me dijo, «Tu mujer y yo estamos esperando un bebé. Tú, viejo que ya no te la levantas». Me eché a reír y le respondí, «No te preocupes, chico». Unas semanas más tarde, les di una sorpresa. «Me alegro de que estéis aquí». El olor a carbón y a carne a la parrilla inundaba el patio trasero, mientras yo estaba junto a la barbacoa, dando la vuelta a los pinchos con precisión experta. A mis 64 años, había organizado innumerables reuniones familiares en este mismo lugar, viendo crecer a mis hijos, celebrando cumpleaños y fiestas. Pero había algo diferente en esta tarde de domingo. Había un trasfondo de tensión que no lograba identificar. Conversaciones susurradas que se interrumpían cuando me acercaba. Miradas cruzadas entre los miembros de la familia que no me incluían. Isabela se movía entre la multitud con su gracia habitual, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar del calor. Llevaba ese vestido azul de verano por el que le había hecho un cumplido esa misma mañana, pero no me había sonreído como solía hacerlo. En cambio, parecía girar en torno a nuestro yerno, Melvin, riéndose demasiado fuerte de sus chistes, tocándole el brazo cuando le hablaba. Melvin se había casado con nuestra hija, Sara, hacía 3 años, y desde el principio había notado que había algo raro en él. Era bastante encantador, tenía éxito en su carrera en marketing, pero había una arrogancia en sus ojos que me molestaba. La forma en que a veces me miraba, como si me estuviera evaluando, midiendo mi valía, me mataba. «¿Podrías traer más cerveza del garaje?», gritó Sara, con esa alegría forzada que había estado notando en ella últimamente. Estaba junto a sus primos cerca de la piscina, pero incluso desde la distancia podía ver la tensión en sus hombros. Asentí y me dirigí hacia el garaje, pero al pasar junto a la mesa del patio, donde Melvin presidía la tertulia con mis cuñados, su voz me dejó helado. ¿Sabéis qué, chicos? La voz de Melvin tenía ese tono particular de alguien a punto de hacer un anuncio. Creo que es hora de dar una gran noticia. Las conversaciones en el jardín comenzaron a acallarse, y la gente dirigió su atención hacia él. Isabela apareció a su lado como si la hubieran llamado, con las mejillas sonrojadas por lo que al principio pensé que era emoción. «Isabela y yo», continuó Melvin, deslizando el brazo alrededor de la cintura de mi esposa con una pose de posesión despreocupada. «Estamos esperando un bebé». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Las botellas de cerveza que tenía en la mano de repente me parecieron increíblemente pesadas. Alrededor del patio oí exclamaciones de sorpresa, pero bajo esos sonidos había algo más. Algo que me heló la sangre. Algunas personas no se sorprendieron en absoluto. Mi cuñado Tom, de hecho, se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si hubiera estado esperando este momento. «Bueno, ya era hora de que dejaseis de andar a escondidas», dijo, levantando su cerveza en un brindis burlón. La sonrisa de Melvin se amplió y me miró directamente a los ojos, que brillaban con maliciosa satisfacción. El pobre y viejo Donald probablemente ya no se la levantara de todas formas, ¿verdad, viejo? La carcajada que estalló en el patio fue como cristales rompiéndose en mis oídos. Mi propia familia, mis propios cuñados, mis sobrinos, incluso algunos de mis amigos, todos riéndose de la humillación de un hombre al que conocían desde hacía décadas. Me quedé allí paralizado, observando el rostro de Isabela. Ella no se reía, pero tampoco me defendía. Simplemente se quedó allí, con la mano apoyada en su vientre a un plano, mirándome con algo que podría haber sido lástima. «No te preocupes, chico», me oí decir, con una voz sorprendentemente firme. Las palabras salieron con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «No te preocupes en absoluto». Las risas se apagaron un poco, y la confusión sustituyó a la cruel diversión en algunos rostros. La expresión de Melvin cambió ligeramente, como si hubiera esperado que explotara, que me enfureciera, que montara un escándalo que justificara su humillación pública hacia mí. En cambio, solo sonreí, una sonrisa tranquila y cómplice que pareció desconcertarlo más de lo que lo habría hecho cualquier arrebato. «Enhorabuena», dije, mirando alternativamente a él y a Isabela. «Estoy seguro de que todo saldrá exactamente como debe salir». Me di la vuelta y caminé hacia la casa, con pasos mesurados y tranquilos. A mis espaldas, la fiesta se reanudó, aunque ahora con menos entusiasmo. Mi respuesta los había desconcertado, los había dejado confundidos. «Bien»,
En la tranquilidad de mi cocina, por fin me permití respirar. Mis manos no temblaban, lo cual me sorprendió. En cambio, sentí que una extraña claridad se apoderaba de mí, como la calma que llega después de que ha pasado una tormenta. Llevaba 4 meses sabiendo lo de Isabela y Melvin. Llevaba 3 semanas sabiendo lo del embarazo. Lo que no sabía era que serían tan crueles como para humillarme públicamente, para convertir mi propia reunión familiar en el escenario de su traición. Saberlo me dolió más que la propia infidelidad. Me dirigí a mi despacho y abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro había una carpeta de cartulina que llevaba meses llenando. Fotos, fechas, horas, registros financieros, todo lo que necesitaría cuando llegara el momento. Pero había una cosa más que necesitaba confirmar. Una pieza del rompecabezas que determinaría exactamente cómo terminaría este juego. Cogí el teléfono y marqué un número que me había aprendido de memoria hacía semanas. «Consultorio del doctor Patterson», respondió la recepcionista. «Soy Donald Mitchell. Me gustaría concertar una cita para una prueba de paternidad lo antes posible». A través de la ventana de la cocina, podía ver que la fiesta continuaba en mi patio trasero. Isabela y Melvin estaban muy juntos, aceptando las felicitaciones de gente que debería haberse horrorizado por lo que acababan de presenciar. En cambio, estaban celebrando. Pero al observar la cara de satisfacción de Melvin y ver cómo no dejaba de mirar hacia la casa donde yo estaba, me di cuenta de algo que me hizo sonreír de nuevo. No tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha. 4 meses antes, yo era un hombre diferente, que confiaba, quizás de forma ingenua, en la mujer con la que había compartido mi vida durante 38 años. Isabela y yo habíamos capeado las tormentas habituales del matrimonio. Las dificultades económicas cuando los niños eran pequeños, el dolor de perder a nuestros padres, el síndrome del nido vacío cuando Sara se mudó por fin. Pero siempre habíamos sido un equipo, o al menos eso creía yo. El descubrimiento se produjo por casualidad, como suele ocurrir con estas cosas. Había estado trabajando hasta tarde en mi despacho, ultimando unos contratos para la empresa de construcción que había creado de la nada. Era más de medianoche cuando oí el teléfono de Isabela vibrando insistentemente sobre la encimera de la cocina. Se había quedado dormida en el sofá, viendo uno de sus programas, y el sonido claramente iba a despertarla. Me acerqué para silenciarlo, pensando que estaba siendo considerado. La pantalla mostraba un mensaje de texto de alguien llamado M. Solo la letra M. «No puedo esperar a abrazarte de nuevo mañana. La habitación de hotel está reservada». Mi dedo se cernió sobre la pantalla, mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de leer. Habitación de hotel mañana. Isabela había mencionado que mañana iba a almorzar con su hermana, una tradición mensual que llevaban años manteniendo. Debería haber dejado el teléfono. Debería haberla despertado y haberle preguntado directamente. En lugar de eso, hice algo que nunca había hecho en casi 4 décadas de matrimonio. Desplacé la pantalla hacia arriba para ver su conversación. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Mensajes íntimos, mensajes de planes, mensajes que detallaban exactamente cuánto tiempo llevaban traicionándome, y lo que es peor, lo poco que se preocupaban por mí en todo ese proceso. Donald no sospecha nada. Está tan centrado en el trabajo que apenas se da cuenta de cuando no estoy. El viejo se vuelve más patético cada día. No puedo creer que hayas aguantado con él tanto tiempo. Ya queda poco, cariño. Solo un poco más y podremos estar juntos de verdad. Estaba en mi cocina a las 12:47 de la mañana, leyendo la destrucción de mi matrimonio y los mensajes de texto entusiastas, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy en silencio y muy frío. La M era Melvin, nuestro yerno, el hombre que me llamaba papá en las cenas familiares, a quien había ayudado a conseguir su primer ascenso presentándole a clientes de mi empresa de construcción. Hice fotos de cada mensaje con mi propio teléfono, con las manos firmes a pesar del temblor que sentía en el pecho. Luego volví a colocar con cuidado el teléfono de Isabela exactamente donde lo había dejado y regresé a mi despacho. No dormí esa noche. En su lugar, me senté en mi sillón de cuero, mirando fijamente el oscuro patio trasero donde habíamos celebrado tantas reuniones familiares felices, y empecé a planear. A la mañana siguiente, Isabela me dio un beso en la mejilla antes de salir a comer con Linda.
Olía al perfume que le había comprado por Navidad, ese caro que decía guardar para ocasiones especiales. «Puede que llegue tarde», dijo, arreglándose el pelo ante el espejo del pasillo. «Ya sabes cómo se pone Linda cuando empieza a hablar de su divorcio». Asentí y sonreí. «Tómate tu tiempo, cariño. Probablemente yo también trabajaré hasta tarde». Pero no trabajé hasta tarde. En lugar de eso, conduje hasta el Marriott del centro y esperé en el aparcamiento. A las 2:15 de la tarde, vi a mi esposa de 38 años atravesar el vestíbulo con nuestro yerno, con la mano de él posesivamente en la parte baja de su espalda. Tomaron el ascensor hasta la 7ª planta. Esperé en mi coche durante 3 horas, documentándolo todo con fotos con marca de tiempo. Durante las semanas siguientes, me convertí en un hombre que no reconocía. Metódico, paciente, frío. Instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra propiedad con el pretexto de protegernos contra una oleada de robos en el barrio. Contraté a una investigadora privada, una mujer discreta llamada Carol, especializada en casos matrimoniales. «¿Cuánto tiempo quieres que lo siga?», preguntó Carol durante nuestra primera reunión en una cafetería al otro lado de la ciudad. «Hasta que tenga todo lo que necesito», le dije. Lo que Carol descubrió fue peor de lo que había imaginado. La aventura llevaba más de un año. Había comenzado, según la cronología detallada que me proporcionó, solo 2 meses después de la boda de Sarah y Melvin. Mientras yo pagaba su luna de miel, mi nuevo yerno ya estaba seduciendo a mi mujer. Lo peor no fue la traición en sí. Fue leer sus mensajes sobre mí, sus bromas crueles sobre mi edad, mi supuesta insuficiencia sexual, mi naturaleza confiada. No es que simplemente no me quisieran, es que me despreciaban activamente, incluso mientras vivían en mi casa y gastaban mi dinero. Es tan patético. Uno de los mensajes de Isabela decía: «Todavía me trae el café a la cama como si fuéramos recién casados. Si supiera lo que hacemos en esa cama, cuando él está en el trabajo, probablemente le daría un infarto». La respuesta de Melvin: «Quizá eso no sería tan malo. Aceleraría nuestro plan». Ese mensaje, que sugería que estaban esperando a que muriera, fue cuando me di cuenta de que esto no era solo una aventura. Era una reconstrucción completa de mi vida sin mi consentimiento. Y solo estaban esperando a que la naturaleza eliminara el obstáculo que yo representaba. Pero hubo un mensaje que me dejó helado. Eso cambió por completo el final de esta historia. Era de hacía 3 semanas, justo cuando Isabela empezó a actuar de forma diferente, más nerviosa, más atenta conmigo, pero con aire culpable. «Estoy embarazada». Isabela le había enviado un mensaje a Melvin. Su respuesta no se hizo esperar. «¿Estás segura de que es mío?» «No lo sé. Donald y yo estuvimos juntos esa semana. Tú estabas fuera de la ciudad. Pensaba que habíamos terminado con eso, pero él tomó la iniciativa, y no pude negarme sin que sospechara». «Por Dios, Isabela, ¿y si es suyo?» «Entonces nos las arreglaremos. De todos modos, nadie lo sospecharía jamás. Todo el mundo sabe los años que tiene». Leí ese intercambio 17 veces antes de asimilarlo del todo. Isabela estaba embarazada, pero no estaba segura de quién era el padre, y planeaban hacer pasar al niño por hijo de Melvin de todos modos, utilizando mi edad como tapadera para su engaño. Pero había algo que no sabían, algo que haría imposible su pequeño plan. Hace 3 años, tras un chequeo médico rutinario, mi médico me recomendó que me hiciera unas pruebas para detectar diversos problemas de salud relacionados con la edad. Una de esas pruebas reveló que tenía un marcador genético extremadamente raro, algo que sin duda aparecería en cualquier hijo mío. Era el tipo de cosa que sería imposible de falsificar u ocultar en una prueba de paternidad. Mientras estaba sentado en mi despacho aquella noche, con el informe final del investigador privado en la mano, me di cuenta de que Isabela y Melvin habían cometido un error garrafal. Me habían subestimado por completo, dando por sentado que era demasiado mayor, demasiado confiado y demasiado débil para defenderme. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. La voz de Isabela sonó alegre y animada. «Hola, cariño. Esta noche me voy a quedar hasta tarde en casa de Linda. Lo está pasando mal con los acuerdos de custodia». A través de mis cámaras de seguridad, recién instaladas, pude ver que su coche no estaba en la entrada de Linda.
Estaba aparcado en el mismo hotel donde llevaba meses reuniéndose con Melvin. Por supuesto, cariño, dije al teléfono. Tómate todo el tiempo que necesites. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a mi abogado. Era hora de poner mi plan en marcha. Las semanas que siguieron a mi descubrimiento se convirtieron en una clase magistral de actuación. Cada mañana me despertaba junto a una mujer que estaba embarazada de mi hijo o del hijo de mi yerno, y tenía que fingir que todo era normal. Le llevaba a Isabela el café a la cama, le daba un beso en la frente, le preguntaba por su día, todo ello sabiendo perfectamente dónde había estado y qué había estado haciendo. Lo más difícil no era la traición en sí, era verla mentirme a la cara con tanta naturalidad. ¿Qué tal fue la comida de ayer con Linda?, le preguntaba durante el desayuno, sabiendo ya que había pasado 3 horas en la habitación 717 del Marriott con Melvin. Ah, ya sabes, Linda, respondía Isabela sin perder el ritmo. Sigue pasando por un mal trago con el divorcio. La pobrecita necesitaba a alguien que la escuchara. Yo asentía con simpatía, incluso me ofrecía enviarle flores a Linda, mientras por dentro me maravillaba de lo fácil que le resultaba el engaño. 38 años de matrimonio, y estaba descubriendo que había estado viviendo con una desconocida. Pero yo también estaba aprendiendo a ser un desconocido. Empecé a variar mis rutinas, llegando a casa a horas inesperadas, sugiriendo cenas espontáneas. No porque quisiera pillarlos infraganti, ya tenía todas las pruebas que necesitaba, sino porque quería ver cómo reaccionaban bajo presión. La primera vez que llegué a casa temprano y sugerí que saliéramos a cenar, el rostro de Isabela pasó por una fascinante serie de microexpresiones: sorpresa, pánico, cálculo y luego alegría forzada. «¡Qué idea tan maravillosa!», dijo, pero la pillé mirando su teléfono. «Déjame solo refrescarme un poco». Mientras estaba arriba, la vi enviar un mensaje rápido. 20 minutos más tarde, mientras estábamos sentados en nuestro restaurante favorito, Melvin llamó a Sara con alguna excusa sobre trabajar hasta tarde. Mi hija sonaba decepcionada, mencionando que tenían planes. Entonces me di cuenta de que su aventura no solo me estaba haciendo daño a mí, estaba afectando a toda nuestra familia, generando mentiras y decepciones que se extendían a todos nuestros seres queridos. «¿Pareces distraída últimamente?», le comenté a Isabela mientras compartíamos el tiramisú que siempre le había encantado. «¿Va todo bien?». Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Su anillo de boda reflejaba la luz de las velas. «Solo estoy cansada, cariño. Ya sabes cómo es a mi edad». A su edad, tenía 62 años. No era precisamente una anciana, pero ya estaba sentando las bases para anunciar su embarazo, preparando a todo el mundo para que creyeran que su estado era inesperado, incluso milagroso. En lugar de ser el resultado de una aventura calculada, le apreté la mano con suavidad. «Probablemente deberíamos ir pronto a ver al doctor Morrison para una revisión, para asegurarnos de que todo está bien». Una sombra de algo cruzó su rostro. Miedo, tal vez. «Oh, no creo que sea necesario. Me siento bien». Pero ya había concertado la cita. La siguiente fase de mi plan consistía en acercarme al propio Melvin. Si iba a destruirlo, necesitaba entender exactamente con quién estaba lidiando. Así que empecé a invitarlo a cosas: cenas de golf, conversaciones de padre e hijo sobre su carrera y su matrimonio con Sara. «Pareces muy feliz últimamente», le comenté durante una de nuestras partidas de golf, mientras lo veía prepararse para un golpe en el hoyo 7. La sonrisa de Melvin era genuinamente complacida, lo que me repugnaba. «La vida es buena, papá, muy buena. Sara y yo estamos pensando en formar una familia pronto». La crueldad despreocupada de aquello me dejó sin aliento. Se estaba acostando con mi mujer, posiblemente engendrando a su hijo, mientras me hablaba de formar una familia con mi hija. La compartimentación necesaria para ese nivel de engaño era casi impresionante. «Eso es maravilloso», logré decir. «Sara sería una madre excelente». «Lo sería», asintió él, y luego hizo una pausa. «En realidad, ¿puedo preguntarte algo un poco personal?». Asentí, curioso por saber a dónde iba a parar esto. «¿Cómo lo haces? Mantenerte tan enérgico a tu edad. Quiero decir, tienes 64 años y sigues pareciendo tan lleno de vida. Espero ser así cuando sea mayor». La ironía era abrumadora.
Me estaba pidiendo consejos sobre el envejecimiento mientras, a la vez, me robaba a mi mujer y se burlaba de mi supuesto declive a mis espaldas. Buenos vaqueros, supongo, dije, y mantenerme activo, aunque tengo que admitir que Isabela me mantiene joven. Su expresión cambió ligeramente al mencionar su nombre. Una microexpresión de culpa, tal vez, o de posesión. Es una mujer increíble, dijo con cautela. Lo es. Tengo mucha suerte de tenerla. Esa noche encontré a Isabela en nuestro dormitorio, mirándose en el espejo de cuerpo entero. Tenía la mano apoyada contra el estómago, y había algo de vulnerabilidad en su postura que me recordó a la joven de la que me enamoré hace 4 décadas. Por un momento, solo un momento, casi sentí lástima por ella. ¿En qué piensas?, le pregunté en voz baja. Se sobresaltó y luego esbozó una sonrisa forzada. Me pregunto si debería empezar a hacer más yoga. Siento que me estoy ablandando por la cintura. Otra mentira. Probablemente se preguntaba si ya se le notaba, calculando cuánto tiempo más podría ocultar el embarazo. Estás preciosa, le dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar de la traición y las mentiras, seguía siendo preciosa. Eso, de alguna manera, lo empeoraba todo. Se giró y me besó. Luego me besó de verdad, con algo que parecía casi desesperación. Por un momento, me pregunté si se lo estaba replanteando. Quizá una parte de ella lamentaba lo que había desencadenado, pero cuando se apartó, su mirada ya estaba de nuevo en otra parte, con la mente en otro lugar o en otra persona. «Te quiero, Donald», susurró. «Yo también te quiero», respondí, y en ese momento, los dos estábamos mintiendo. A la mañana siguiente se produjo un nuevo giro en los acontecimientos. Sara llamó, llorando. «Papá, ¿puedes venir? Melvin y yo hemos tenido una pelea tremenda y se ha marchado enfadado. No sé a dónde ha ido». Yo sabía exactamente a dónde había ido. Al mismo lugar al que siempre iba cuando necesitaba escapar de su vida real para refugiarse en los brazos de mi mujer. Conduje hasta la casa de Sara y la encontré acurrucada en el sofá, con pañuelos esparcidos a su alrededor. Mi hija parecía tan joven y vulnerable que sentí una nueva oleada de rabia por lo que Melvin le estaba haciendo pasar. «¿Qué ha pasado, cariño?» «Le sugerí que empezáramos a intentar tener un bebé», dijo entre lágrimas. Pensé que se emocionaría, pero puso una mirada extraña y dijo que no era el momento adecuado. Luego empezó a acusarme de intentar atraparlo, como si fuera una cazafortunas. No se me escapó la cruel ironía. Melvin estaba enfadado con Sara por querer lo que él ya estaba obteniendo de su madre. Un bebé, una familia, un futuro, pero no con la mujer que se lo merecía. Dijo cosas terribles, papá, sobre que el matrimonio era una trampa, sobre cómo las mujeres siempre quieren atar a los hombres con hijos. Era como si fuera una persona completamente diferente. Abracé a mi hija mientras lloraba y tomé una decisión. Esto no podía esperar más. Sara merecía saber la verdad, y Melvin e Isabela merecen afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero primero, me quedaba una carta por jugar. Saqué mi teléfono y llamé a la investigadora privada. «Carol, soy Donald Mitchell. Necesito que hagas una cosa más por mí». «¿Qué necesitas?» «Quiero que los sigas hasta su próxima cita, pero esta vez quiero que Sara también lo vea». Hubo una pausa. «¿Estás seguro de eso, señor Mitchell? Una vez que su hija vea esto, no habrá vuelta atrás». Miré a Sara, que seguía llorando por un hombre que la estaba traicionando de la peor manera posible. «Estoy seguro de que es hora de que salga a la luz la verdad». El juego del silencio estaba a punto de terminar. Y cuando lo hiciera, todo el mundo vería por fin quién era Melvin en realidad. La reunión con mi abogado, Robert Hawkins, tuvo lugar un martes por la mañana, mientras Isabela pensaba que yo estaba en una reunión de negocios rutinaria. Robert llevaba 15 años ocupándose de mis asuntos legales, desde que empecé a expandir la empresa constructora. Era un hombre astuto de unos 50 años que había visto suficientes divorcios complicados como para saber exactamente a qué me enfrentaba. «Esta es una situación compleja, Donald», dijo, extendiendo las pruebas que Carol había reunido sobre su escritorio de caoba. «La aventura está claramente documentada, pero el embarazo complica considerablemente las cosas». Me incliné hacia adelante en mi silla. «¿Cómo es eso? Si el niño es tuyo,
Isabela podría alegar que intentabas negar a tu propio hijo por despecho. Si es de Melvin, podría alegar locura temporal o angustia emocional por un embarazo no deseado. En cualquier caso, tendrá ventaja. Robert cogió una de las fotografías que Carol había tomado, en la que se veía a Isabela y Melvin entrando juntos en el hotel. Sin embargo, hay algunas cosas que juegan a tu favor. La duración de la aventura, la premeditación que se desprende de estos mensajes de texto y, lo más importante, las implicaciones económicas. Sacó una carpeta gruesa que yo no había visto antes. Me tomé la libertad de pedirle a nuestro contable forense que revisara tus activos. Hay algunos hallazgos interesantes. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de hallazgos? Isabela ha estado moviendo dinero, Donald. Pequeñas cantidades, pero de forma constante durante los últimos 8 meses. Unos $3,000 al mes de vuestra cuenta corriente conjunta a una cuenta separada de la que tú no tienes constancia. La traición se hacía cada vez más profunda. Ya no era solo emocional, también era económica. ¿A dónde va el dinero? A una cuenta que abrió a su apellido de soltera. Los ingresos coinciden casi exactamente con sus citas en el hotel con Melvin. Ha estado financiando su aventura con tu dinero. Robert deslizó un extracto bancario por el escritorio. $24,000 sacados de nuestra cuenta conjunta en pequeñas cantidades que nunca había notado. Dinero que había ganado tras 40 años de construir mi negocio, utilizado para pagar habitaciones de hotel donde mi mujer me traicionaba. Hay más, Robert continuó. También he descubierto que Melvin ha tenido problemas financieros. Su empresa de marketing perdió a 2 clientes importantes hace 6 meses y está atrasado en los pagos de su hipoteca. Puede que la aventura no sea solo emocional, sino que también sea estratégica. Las piezas empezaron a encajar. Un hombre más joven al borde de la ruina financiera, seduciendo a una mujer mayor cuyo marido gozaba de estabilidad económica. Era posible que Melvin se hubiera fijado en Isabela específicamente por nuestra riqueza. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. La sonrisa de Robert era depredadora. Dadas las pruebas de la aventura, la mala gestión financiera y el posible fraude que supone falsear la paternidad del niño, tenemos varias vías. Pero primero necesitamos esa prueba de paternidad que ya está programada para la semana que viene. Bien, mientras tanto, sugiero que tomemos algunas medidas de protección. Durante la siguiente hora, Robert esbozó una estrategia que era a la vez exhaustiva y devastadora. Aseguraríamos mis activos. Documentaríamos cada caso de mala conducta y nos prepararíamos para múltiples escenarios en función de los resultados de la prueba de paternidad. Pero el elemento más importante era el momento oportuno. Esperamos hasta después de que hagan su anuncio público, aconsejó Robert. Dejemos que se comprometan plenamente con su historia. Dejemos que se sientan cómodos con sus mentiras. Entonces, los destruiremos con la verdad. Esa tarde me reuní con mi banquera, Margaret Collins, una mujer perspicaz que me había ayudado a superar varios retos empresariales a lo largo de los años. Ella escuchó sin juzgar mientras le explicaba la situación y mi necesidad de proteger mis activos. Quiero transferir nuestras cuentas principales a mi nombre, le dije, y quiero abrir una nueva cuenta empresarial a la que Isabela no tenga acceso. Margaret asintió con eficiencia. Podemos hacerlo. Dadas las circunstancias, también recomendaría poner una alerta de fraude en todas sus cuentas. Si ha estado moviendo dinero sin tu conocimiento, podría ir a más. En 2 horas, había reestructurado toda mi vida financiera. Las cuentas conjuntas permanecieron abiertas, pero con saldos mínimos. Nuestros ahorros, inversiones y cuentas de empresa estaban ahora exclusivamente a mi nombre. Isabela seguiría teniendo acceso a dinero suficiente para los gastos diarios, pero no podría agotar los ahorros de toda nuestra vida para financiar su nueva vida con Melvin. La siguiente parada fue la más dolorosa. Una visita a mi hija Sara. La encontré en su jardín tratando de distraerse con los rosales que había heredado de mi madre. Levantó la vista cuando oyó mi coche y pude ver que había estado llorando de nuevo. «Papá, ¿qué haces aquí? Quería ver cómo estabas y tengo que contarte algo importante». Nos sentamos en el porche trasero de su casa, el mismo porche donde le enseñé a atarse los cordones de los zapatos hace 25 años. ¿Cómo le dices a tu hija Que su marido y su madre
Os han estado traicionando a las dos. Sara, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase en las próximas semanas, veas o escuches lo que sea, quiero que recuerdes que tú eres lo más importante en mi vida. Tú y tu felicidad. Frunció el ceño, estudiándome el rostro. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo explicártelo todo ahora mismo, pero quiero que sepas que si Melvin alguna vez te hace sentir que no eres suficiente, que no eres digna de amor y respeto, se equivoca. ¿Lo entiendes? Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Se trata de nuestra pelea? ¿De lo del bebé? En parte. Sara, te mereces a un hombre que te vea como un regalo, no como una carga. Te mereces a alguien que nunca te haga llorar como has estado llorando. Podía ver la confusión y el miedo en su expresión, pero no podía decir más. Todavía no. Necesitaba ver la verdad por sí misma o nunca la creería del todo. Esa noche, puse en marcha la última pieza de mi plan. Llamé a Melvin. «Hola, papá, ¿qué tal?» Su voz sonaba despreocupada, amistosa, la voz de un hombre que creía que estaba ganando. He estado pensando en nuestra conversación en el campo de golf, sobre la familia y el futuro. Sí, quiero hacer algo especial para ti y para Sara. ¿Qué te parecería una escapada de fin de semana? Yo invito. Quizá ese complejo turístico de Napa del que me hablaste. Hubo una pausa. Prácticamente podía oírlo calculando, tratando de averiguar si se trataba de algún tipo de trampa. Es muy generoso de tu parte, papá, pero ahora mismo estoy bastante ocupado con el trabajo. No tiene por qué ser este fin de semana. En algún momento pronto. Siento que deberíamos pasar más tiempo juntos como familia. Claro, sí, déjame hablar con Sara sobre ello. Después de colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo. Melvin estaba nervioso, probablemente preguntándose si sospechaba algo. Bien, que se preocupe, que cometa errores. El elemento final de mi preparación fue el más difícil, prepararme emocionalmente para lo que se avecinaba. Pasé esa tarde hojeando álbumes de fotos, recordando la vida que Isabela y yo habíamos construido juntos. El día de nuestra boda, el nacimiento de Sara, las vacaciones familiares, esos momentos tranquilos de felicidad que en su día parecían inquebrantables. Era importante recordar los buenos tiempos, no porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba comprender exactamente lo que estaba perdiendo y lo que ellos habían destruido. Encontré una foto del día de la boda de Sara, hacía apenas 3 años. Isabela y yo estábamos juntos, radiantes de orgullo mientras nuestra hija bailaba con su nuevo marido. Parecíamos felices, unidos, como una pareja que había capeado juntos las tormentas de la vida. Qué rápido podían cambiar las cosas. Qué fácil era que la confianza se hiciera añicos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabela. «Esta noche vuelvo a trabajar hasta tarde. No me esperes despierta». Sabía que no estaba trabajando hasta tarde. Estaba con Melvin, probablemente planeando su futuro juntos. Quizás discutiendo nombres para un bebé cuya paternidad ni siquiera tenían clara. Le respondí, «Te quiero, cuídate». Una mentira más, en una relación que se había convertido en nada más que mentiras. Mañana recibiría los resultados de la prueba de paternidad. Mañana sabría si el hijo que llevaba Isabela era mío o de Melvin. Y mañana comenzaría la fase final de mi plan. Pero esta noche lloraría el fin de mi matrimonio y me prepararía para la guerra. La llamada del doctor Patterson llegó un jueves por la mañana mientras revisaba los planos de construcción en mi despacho. Isabela estaba en su cita semanal en la peluquería. O al menos eso es lo que me dijo. Hacía semanas que había dejado de comprobar su paradero real, centrándome en cambio en reunir las últimas pruebas que necesitaba. «Señor Mitchell, los resultados están listos», dijo el doctor Patterson con su tono profesional. «¿Quiere que los repase con usted en persona o podemos hablarlo por teléfono?» «Dígame lo que prefiera», respondí dejando el bolígrafo y preparándome para cualquiera de las dos opciones. «La prueba confirma la paternidad. Usted es el padre biológico». Me recosté en la silla, sintiendo una compleja mezcla de emociones que no esperaba. Alivio, ira, reivindicación y bajo todo ello, una extraña especie de tristeza. El hijo que Isabela llevaba en su vientre era mío, lo que significaba que todo lo que Melvin creía que iba a conseguir, la mujer, la familia, el futuro, se había construido sobre una mentira. «Doctor,
Necesito que prepare un informe formal con todos los detalles técnicos y necesito copias de todo. Por supuesto, señor Mitchell. Si no le importa que le pregunte, ¿se encuentra bien? Esta situación parece complicada. Complicada era quedarse corto. Estoy bien, doctor. Mejor que bien, de hecho. Después de colgar, me senté en la quietud de mi despacho y dejé que las implicaciones calaran en mí. Isabela y Melvin habían estado planificando su vida juntos en torno a un hijo que no era suyo. Me habían humillado públicamente, me habían robado el dinero, habían destruido mi familia, todo por un futuro que nunca iba a suceder. Pero había algo más, algo que hacía que esta revelación fuera aún más devastadora para ellos. Saqué mi teléfono y busqué un mensaje que Isabela le había enviado a Melvin hacía solo 2 días. Uno que Carol había interceptado a través del equipo de vigilancia que habíamos instalado. Está preguntando por nombres para el bebé. Creo que sospecha algo. Tenemos que tener más cuidado, respondía Melvin. Que sospeche. Una vez que nazca el bebé, tendremos todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Estará demasiado destrozado para enfrentarse a nosotros. Planeaban quedarse con todo. No solo dejarme, sino destruirme por completo en el proceso. El bebé era su póliza de seguro, su forma de reclamar superioridad moral mientras destrozaban mi vida. Excepto que ahora tenía pruebas de que su póliza de seguro me pertenecía a mí. Llamé a Robert inmediatamente. La prueba de paternidad confirma que soy el padre. Se lo dije. Hubo una larga pausa. Bueno, eso sin duda cambia la dinámica. ¿Cómo quieres proceder? Quiero enfrentarme a ellos, a los dos juntos. Donald, te desaconsejaría hacerlo. Déjame manejar esto por la vía legal. No, dije con firmeza. Lo convirtieron en algo personal cuando me humillaron en mi propia barbacoa. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo mucho que se han equivocado. Aquella tarde, esperé a que Isabela volviera a casa de la peluquería. Estaba radiante, con la piel luminosa, algo que la gente habría atribuido a las hormonas del embarazo. Pero yo sabía que se debía a la satisfacción de creer que se había salido con la suya tras cometer el crimen perfecto. «Estás preciosa», le dije. Y lo decía en serio. Estaba preciosa, embarazada de mi hijo mientras planeaba destruir mi vida. «Gracias, cariño», dijo dándome un beso en la mejilla. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Productivo. Muy productivo». Le entregué un vaso de agua con gas. «Hay algo que quiero hablar contigo». Su expresión se volvió cautelosa. «¿Sobre qué?» «Creo que es hora de que invitemos a Melvin y a Sarah a cenar. Una cena familiar. Hay algunas cosas que tenemos que discutir todos juntos». «¿Qué tipo de cosas?» Su voz era cuidadosamente neutra. El futuro, la planificación familiar, las responsabilidades. Le sonreí, disfrutando de cómo sus ojos parpadeaban con incertidumbre. «Les llamaré ahora mismo». La cena quedó fijada para el sábado por la noche, 3 días después de la barbacoa, donde habían anunciado el embarazo. Pasé esos 3 días observando a Isabela y a Melvin, viendo cómo interactuaban ahora que su secreto había salido a la luz. Estaban más despreocupados, más seguros de sí mismos. Isabela se tocaba el vientre con frecuencia, y Melvin revoloteaba a su alrededor de forma protectora cuando creía que yo no miraba. Habían empezado a creerse su propia mentira. Llegó la tarde del sábado, con ese aire fresco de otoño que hacía que nuestro comedor resultara especialmente acogedor. Había puesto la mesa con nuestra mejor vajilla, el juego que la madre de Isabela nos había regalado para nuestra boda. De alguna manera, me parecía apropiado. Sarah llegó primero, con aspecto cansado, pero tratando de poner buena cara para la cena familiar. Me abrazó con fuerza y pude sentir la tensión a la que estaba sometida. «Papá, gracias por organizar esto. Sé que las cosas han estado tensas entre Melvin y yo últimamente. Para eso está la familia, cariño. Las cosas se resuelven juntos». Melvin llegó 20 minutos más tarde, con su habitual sonrisa encantadora, pero con algo de nerviosismo en los ojos. Trajo vino, un vino caro, que yo sabía que no podía permitirse con su sueldo. «Siento llegar tarde, papá. El tráfico era horrible». Me fijé en cómo se colocó cerca de Isabela, en cómo su mano le rozó brevemente la espalda cuando creyó que nadie miraba. Se habían descuidado en su discreción.
Hicimos charla trivial durante la cena. La conversación era forzada y artificial. Sara intentó aliviar la tensión entre ella y Melvin, mientras Isabela hacía de anfitriona encantadora. Melvin no dejaba de mirar su teléfono, probablemente leyendo mensajes de apoyo de Isabela que ella le enviaba bajo la mesa. Finalmente, mientras servía el postre, el tiramisú favorito de Isabela, decidí que era el momento. «Tengo algo que anunciar», dije, de pie a la cabecera de la mesa. De hecho, varios anuncios. Isabela palideció. Melvin dejó el tenedor. «En primer lugar, quiero felicitar a Isabela y a Melvin por su relación». Hice una pausa, observando la expresión de desconcierto de Sara. Sé que esto puede ser un shock para algunos, pero hace meses que sé de su aventura. Sara soltó un grito ahogado, Agudo y doloroso. Miró alternativamente a su madre y a su marido, y en su rostro se sucedieron la incredulidad, el horror y la consternación. «Papá, ¿de qué estás hablando?», susurró. Me acerqué al aparador y saqué la carpeta de cartulina que había preparado. «Tengo fotografías, mensajes de texto, documentos financieros. Tu madre y tu marido llevan más de un año teniendo una aventura». Melvin empezó a levantarse, con el rostro enrojecido por la ira. «Espera un momento. Siéntate», le dije en voz baja, y algo en mi tono le hizo obedecer. «No he terminado». Isabela por fin recuperó la voz. «Donald, por favor, no le hagas esto a Sara». «No le hagas esto a Sara». Me reí, pero no había nada de humor en ello. «Llevas un año destruyendo el matrimonio de Sara. Me has estado robando dinero para pagar habitaciones de hotel. Has estado planeando marcharte con su marido y llevarte a mi nieto contigo». Abrí la carpeta y extendí algunas de las pruebas sobre la mesa. Fotos de ellos entrando en hoteles, copias impresas de sus mensajes de texto, extractos bancarios que mostraban el dinero que Isabela había estado robando. Sara cogió una de las fotos con las manos temblorosas. En ella se veía a Isabela y a Melvin besándose en el vestíbulo del hotel, con un lenguaje corporal inequívocamente íntimo. «Mamá», la voz de Sara era apenas un susurro. «¿Cómo has podido hacerme esto?». Isabela rompió a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico porque su plan se desmoronaba. «Lo amo, Sara. Lo siento, pero lo amo. Y vamos a tener un bebé juntos». Melvin extendió la mano hacia la de Isabela, al otro lado de la mesa, y me di cuenta de que seguían intentando salvar su historia. «De hecho», dije sacando el último documento, «eso me lleva a mi segundo anuncio». Coloqué los resultados de la prueba de paternidad en el centro de la mesa. «El bebé que lleva Isabela no es tuyo, Melvin. Es mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Melvin se quedó mirando el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Las lágrimas de Isabela se detuvieron de repente, sustituidas por una mirada de puro asombro. «Eso es imposible», dijo Melvin por fin. «El ADN no miente», respondí. «Todo tu plan se basaba en una suposición falsa. Pensabas que me estabas robando a mi mujer y a mi futuro nieto. En cambio, solo te estabas quedando con mi mujer mientras ella llevaba a mi hijo». Sara leía los resultados de la prueba de paternidad con las manos temblorosas. «Mamá, vas a tener un hijo de papá». Isabela no podía hablar. Se quedó allí sentada, con la mano sobre el vientre, mientras asimilaba la realidad de la situación. Melvin se apartó de la mesa con violencia. «Esto es una locura. Lo has planeado de alguna manera. Has manipulado los resultados». Le sonreí, con la misma sonrisa tranquila que le había dedicado en la barbacoa. «¿También manipulé los mensajes de texto? Aquellos en los que tú e Isabela bromeáis sobre esperar a que yo muriera para poder estar juntos antes». Saqué mi teléfono y leí en voz alta. «Quizá eso no sería tan malo. Acelerar nuestra línea temporal. Esa fue tu respuesta cuando Isabela se preocupó de que pudieras sufrir un infarto si me enteraba de tu aventura». Sara se levantó bruscamente y su silla cayó hacia atrás. No puedo estar aquí». Corrió hacia la puerta principal y tras un momento de vacilación se dio la vuelta. «Melvin, no vuelvas a casa. No vuelvas nunca más». La puerta principal se cerró de un portazo, dejándonos a los tres en medio de los escombros de lo que en su día había sido una cena familiar. Melvin miró a Isabela con una expresión que rayaba en el odio. «Me dijiste que era mío. Juraste que era mío.
Creía que lo era, susurró Isabela. ¿El momento? Pensé que te habías equivocado, dije en voz baja. Los dos os equivocasteis en muchas cosas. Melvin se levantó, con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación. ¿Crees que has ganado algo con esto? ¿Crees que destruir nuestra felicidad te convierte en un héroe? Le miré fijamente a los ojos. Creo que asumir la responsabilidad de tus actos te convierte en un adulto. Algo que deberías intentar alguna vez. Salió furioso, dejándonos a Isabela y a mí solos con las ruinas de nuestro matrimonio y los ecos de la devastación de nuestra hija. Isabela finalmente me miró, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Qué pasa ahora, Donald? Empecé a recoger la mesa, apilando los platos con precisión mecánica. Ahora tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser, Isabela. ¿La que destruye familias por una fantasía o la que asume la responsabilidad de lo que ha hecho? Pero mientras llevaba los platos a la cocina, ya sabía cuál iba a ser mi decisión. Las secuelas de aquella cena se desarrollaron exactamente como había predicho, pero la realidad fue más devastadora de lo que incluso yo había anticipado. En menos de 24 horas, Sara había solicitado el divorcio. Isabela se mudó de nuestra casa ese mismo fin de semana, llevándose solo lo que había traído al matrimonio hace 38 años. La ayudé a hacer las maletas, un gesto que pareció confundirla más que mi enfado. «No te entiendo, Donald», dijo mientras doblaba la ropa en las maletas que había comprado para nuestra luna de miel. «¿Por qué no me estás gritando? ¿Por qué no intentas ponérmelo más difícil?» Me senté en el borde de nuestra cama, mi cama ahora, y la observé guardar pedazos de nuestra vida compartida. ¿Para qué? Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Se detuvo, sosteniendo el vestido azul que había llevado a la barbacoa. ¿Me odias? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿La odiaba? Pensé que lo haría, pero sentado allí viéndola hacer las maletas, lo único que sentía era una profunda tristeza por la mujer a la que había amado y la vida que podríamos haber tenido. «No», dije finalmente, «no te odio. Estoy decepcionado contigo». Me duelen tus decisiones, pero no te odio. Las lágrimas resbalan por sus mejillas. El bebé sigue siendo tuyo, Donald. Eso no ha cambiado. Lo sé, y ya veremos cómo manejarlo cuando llegue el momento. Pero Isabela, tienes que entender algo. Ser el padre biológico no significa que vaya a dejar que utilices a este niño para manipularme o controlar mi vida. Ella asintió, pero pude ver que aún no lo entendía del todo. Seguía creyendo que había una forma de volver atrás, una forma de arreglar lo que había roto. 2 semanas más tarde, Melvin se presentó en mi oficina. Mi secretaria había intentado echarlo, pero le dije que lo dejara entrar. Tenía curiosidad por saber qué tendría que decir ahora que su mundo se había derrumbado. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, la ropa arrugada, su habitual arrogancia sustituida por algo que parecía casi desesperación. «Quiero hablar», dijo, quedándose en la puerta como si tuviera miedo de acercarse. «Siéntate», le indiqué la silla frente a mi escritorio, la misma silla en la que me había sentado cuando descubrí por primera vez su traición. Se sentó pesadamente, pasándose las manos por el pelo sin lavar. «Sara no quiere verme. Ha cambiado las cerraduras. Ha bloqueado mi número. Su abogado dice que ella pide todo en el divorcio». «¿Y te sorprende esto? Pensé que si pudiera explicarte». «¿Explicarme qué, Melvin? ¿Cómo sedujiste a mi mujer mientras yo pagaba tu boda? ¿Cómo te pasaste un año riéndote de mí a mis espaldas? ¿Cómo me robaste el dinero para financiar tu aventura?» Se le sonrojó el rostro. «No tenía que haber pasado así. Isabela y yo nos enamoramos. No fue algo planeado». Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un correo electrónico impreso. Es de hace 8 meses. Un correo que le enviaste a un amigo en el que hablabas de que habías encontrado la solución perfecta a tus problemas económicos. Cito textualmente: «Mujer mayor, solitaria, maridos adinerados. Es como ganar la lotería». Se le fue todo el color de la cara al reconocer sus propias palabras. «Carol encontró esto en tu cuenta de correo personal. Parece que no fuiste tan cuidadoso con tu rastro digital como creías». Melvin se desplomó en su silla. «Vale, está bien. Quizá al principio tuviera motivos ocultos, pero realmente llegué a quererla». «¿De verdad?
¿O amabas lo que ella representaba? Seguridad económica, una salida a tus problemas, venganza contra un mundo que no te había dado todo lo que creías merecer. No supo qué responder, lo cual era respuesta suficiente. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Melvin. Vas a dejar a Sara en paz. No vas a contactar con ella, acosarla, ni intentar manipularla para que te acepte de nuevo. Vas a firmar cualquier documento de divorcio que te presente su abogado sin luchar por una pensión alimenticia o por bienes que nunca ganaste. Y si no lo haces, sonreí, la misma sonrisa tranquila que le había estado enfureciendo durante meses, entonces haré pública toda la evidencia de tu aventura, incluidos los correos electrónicos que demuestran que te fijaste en Isabela por su dinero. Enviaré copias a tu empleador, a tu familia, a tus amigos. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Apretó los puños. No puedes hacer eso. Ya lo verás. Nos miramos fijamente a través de mi escritorio y pude ver el momento en que se dio cuenta de que ya no le quedaba poder, ni cartas que jugar. Hay algo más, continué. En la barbacoa mencionaste que ya no podía levantarla, que era demasiado viejo, demasiado débil. Quiero que sepas que, mientras tú alardeabas de haberme robado a mi mujer, ella seguía acostándose conmigo, con el hijo que lleva en su vientre. Esa es la prueba de lo equivocado que estaba sobre mis capacidades. La humillación en su rostro era total. Todo aquello por lo que se había burlado de mí, todo lo que había utilizado para justificar sus acciones, había sido una mentira que se había contado a sí mismo para sentirse mejor con sus decisiones. «Sal de mi despacho», le dije en voz baja, «y mantente alejado de mi familia». Se marchó sin decir una palabra más. 3 meses después, estaba sentado en una cafetería cerca del juzgado, esperando a mi hija. Sara había pedido verme, nuestra primera conversación de verdad desde la noche en que todo salió a la luz. Parecía mayor, pero de alguna manera más fuerte. La devastación había sido sustituida por una tranquila determinación que me recordaba a mí mismo. «Papá, te debo una disculpa», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Por qué?» «Por no darme cuenta de lo que estaba pasando, por no protegerte como tú me protegiste a mí». Alargué la mano por encima de la mesa y le cogí la mano. «No me debes nada, cariño. Te traicionaron personas en las que confiabas. No es culpa tuya, pero yo debería haberlo sabido. Todas esas veces que Melvin trabajaba hasta tarde, todas esas reuniones familiares en las que mamá parecía diferente cuando estaba con él. Debería haberlo visto venir. A veces no vemos lo que no queremos ver. Así es la naturaleza humana». Sara me apretó la mano. «El divorcio se hará efectivo la semana que viene». Melvin no puso ninguna resistencia. Simplemente firmó los papeles y desapareció. «Bien, te mereces algo mejor que él. ¿Y tú y mamá? ¿Has hablado con ella?» Había hablado con Isabela. Varias conversaciones sobre el bebé, sobre la logística, sobre el futuro. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando como recepcionista en una clínica dental. La mujer que una vez había sido la reina de nuestro círculo social, estaba aprendiendo a vivir con el sueldo de una secretaria. Hablamos de cosas prácticas, de los preparativos para el bebé. ¿Vas a intentar arreglar las cosas? Llevaba tiempo temiendo esta pregunta, pero le debía sinceridad a Sara. «No, cariño, hay cosas que no se pueden arreglar. Tu madre tomó decisiones que lo cambiaron todo entre nosotros. Puedo perdonarla, pero no puedo volver a confiar en ella. Y sin confianza, no hay matrimonio». Sara asintió, con lágrimas en los ojos, pero con comprensión en su expresión. «Y cuando nazca el bebé, estaré ahí. Seré el padre que este niño necesita. Pero tu madre y yo nunca volveremos a estar juntos». 6 meses después, Isabela dio a luz a un niño sano. Estuve allí durante el parto, sosteniéndole la mano durante las contracciones, cortando el cordón cuando nuestro hijo respiró por primera vez, mirándolo. Esta personita perfecta que había surgido de una situación tan imperfecta, sentí algo que no esperaba. No solo amor, sino esperanza. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Isabela, agotada pero radiante. Llevaba meses pensando en ello. «David», dije, «significa amado». Isabela sonrió entre lágrimas. «David, pues». Al sostener a mi hijo por primera vez, me di cuenta de que la traición de Melvin e Isabela
Me había quitado algo, pero también me había dado algo. Me había despojado de ilusiones y me había dejado con la verdad. Me había costado un matrimonio, pero me había dado claridad sobre lo que realmente importaba. Durante los meses siguientes, desarrollé una rutina. Veía a David 3 veces por semana. Lo llevaba al parque, le leía, le enseñaba las cosas que los abuelos suelen enseñar a los nietos, pero que los padres enseñan a los hijos. Isabela y yo éramos cordiales, cooperativos, pero nunca más que eso. De vez en cuando intentaba sugerir que podríamos volver a ser una familia. Por el bien de David, decía, pero yo nunca vacilé en mi decisión. Una tarde, mientras le daba el biberón a David en mi salón, Sara se pasó por sorpresa. Lo hacía con más frecuencia desde su divorcio, reconstruyendo su relación conmigo mientras se hacía con su independencia. «Se parece a ti», dijo, sentándose junto a nosotros en el sofá. «Pobrecito», respondí, haciéndola reír. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal? «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? De la forma en que los expusiste, del momento en que lo hiciste?» Reflexioné sobre la pregunta mientras David terminaba su biberón y se acurrucaba contra mi pecho. «No», dije finalmente. «Me arrepiento de que haya sucedido. Me arrepiento de que tu matrimonio se destruyera y de que nuestra familia se desmoronara. Pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. Te mereces saber con quién te casaste. Yo me merezco dejar de vivir una mentira». Sara se acurrucó a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro, y los tres formábamos una unidad familiar inverosímil, pero tranquila. «Estoy orgullosa de ti, papá. Podrías haber manejado esto con ira y amargura, pero en su lugar elegiste la dignidad». Mientras estaba allí sentado con mi hija y mi hijo, me di cuenta de que ella tenía razón. El antiguo Donald podría haberse enfurecido, podría haber buscado una venganza dramática, podría haber dejado que la traición lo envenenara por completo. En cambio, había elegido un camino diferente. Había tomado el control en silencio, había revelado la verdad con calma y había reconstruido mi vida con determinación. Melvin me había llamado viejo, débil, incapaz, pero al final fue su debilidad la que lo destruyó, su necesidad de dinero fácil, su disposición a traicionar la confianza, su incapacidad para construir algo real o duradero. Ahora tenía 65 años y estaba empezando de nuevo de formas que nunca había imaginado. Pero estaba empezando de nuevo con mi dignidad intacta, mi conciencia tranquila y un hijo que crecería sabiendo que su padre era un hombre de principios. A veces, la mejor venganza no es dramática ni llamativa. A veces consiste simplemente en vivir bien, elegir la verdad por encima de la comodidad y negarse a dejar que la debilidad de los demás se convierta en la propia. Mientras David se quedaba dormido en mis brazos, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso de lo que cualquier venganza podría haberme dado. Había recuperado mi autoestima, y eso lo valía todo. Gracias por ver hasta aquí.